生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 101 al 105. William entrecerró los ojos y cruzó miradas con Dumbledore. Permaneció en silencio. Richard, ¿sabes algo? Después de un largo momento, la profesora Meow finalmente no pudo contener su impaciencia. No entendía muy bien por qué Dumbledore decidió interrumpir la autoridad del médico del ala del hospital para darse vuelta y preguntarle a este pequeño mago que acababa de inscribirse este año, aunque tenía que admitir que William era bastante talentoso en transformaciones, bueno, tal vez también en encantamientos, posiblemente tampoco era malo en los duelos. Pero no había ninguna indicación de que William tuviera alguna habilidad destacable en el campo de la medicina, al menos. Siendo la subdirectora, McGonagall siempre había estado pendiente del desempeño académico de William, y sus calificaciones en pociones mágicas habían estado rondando una A desde el comienzo de la escuela, incluso bajando a una P algunas veces. Quizás sí sé algo, pero alguien me advirtió que no me involucrara en asuntos relacionados con Harry Potter. Al escuchar la pregunta del profesor Meow, William rompió la mirada con Dumbledore, extendió las manos y se reclinó casualmente. Una silla mullida de respaldo alto apareció debajo de él, y la señora Loris, que apareció de la nada, saltó a su regazo. Acarició suavemente el pelaje del gran felino. Y ahora, él busca mi ayuda, pero solo me mira fijamente, sin siquiera querer decir por favor. Por favor, señor, ¿podría decirme y...? Dumbledore se detuvo por un momento, todavía mirando a William, completamente imperturbable ante las miradas de asombro dirigidas hacia él. TSK, ¿no puedes resistirte un poco? No hay necesidad. De acuerdo, de acuerdo. William se levantó con aire desganado, frotándose la barbilla. Pero si quieres que trabaje, tiene que haber una recompensa, ¿cómo? Durante la recuperación del profesor Lockhart, la defensa contra las artes oscuras quedará a cargo temporalmente de Severus. Dumbledore negó con la cabeza. Los dos temas completamente no relacionados hicieron que todos los presentes se detuvieran, y el profesor Snape, apoyado en la esquina, levantó la cabeza confundido. Ciertamente sabía que debía hacerse cargo temporalmente de defensa contra las artes oscuras, ya que Dumbledore acababa de discutirlo con él, pero, ¿cómo la conversación tomó ese rumbo? ¿Qué pasa si el profesor Snape también necesita recuperarse? Interrogación de cierre. Es broma, la recompensa la podemos discutir después. Entonces, ¿admites que te equivocaste? Sí. Inusualmente, Dumbledore asintió solemnemente. Te lo dije, ese diario no es sencillo, por no mencionar que absorbió mí. Justo cuando William terminó de hablar, Hermione, que era una de las mejores amigas de Harry y, por lo tanto, no se había ido, sentada a su lado, abrió los ojos instintivamente. Miró a Dumbledore, que parecía tener culpa en la mirada, y su sorpresa se intensificó. En cualquier caso, déjame a Harry, encontraré una manera de despertarlo. William negó con la cabeza, sin decir nada más, antes de sacar su varita mágica, preparándose para trasladar al niño dormido a su territorio. No, de ninguna manera. La primera refutación vino de la señora Pomfrey, quien se recuperó de la sorpresa, y la segunda vino de un Dumbledore con rostro severo. ¿Quieres mi ayuda o no? William frunció el ceño, con la paciencia al límite. Si no hubiera descubierto algo familiar e intrigante en Harry, el protagonista, quizá ya se habría dado la vuelta. Por supuesto, William, pero Harry debe permanecer bajo mi supervisión. No puede sufrir ningún percance. Dumbledore asintió, su expresión no permitía ninguna negativa. Espera, ¿crees que podría hacerle algo escandaloso? William abrió los ojos con incredulidad. Dumbledore no dijo nada, pero el significado en sus ojos era muy claro. ¿Alguien te dijo algo? ¿Fue Gerald? ¿O ese viejo idiota, Blake? TSK, qué molestia. Entonces está decidido, Minerva.
¿podrías ayudarme a llevar a Harry al despacho del director y quizás prepararle una cama? Al ver que William ya no insistía, Dumbledore finalmente asintió con una sonrisa. El señor Richard y yo quizás tengamos algunos asuntos privados que tratar. ¿Quieres jugar al fútbol, Harry? No, Dudley, ve tú y juega. Yo quiero volver al dormitorio primero. Vestido con un uniforme escolar color marrón, Harry sonrió con cierta dificultad, saludó a su primo, que podía rivalizar con la redondez de un balón de fútbol en el campo, y se despidió. Al doblar la última esquina del pasillo hacia el dormitorio, Harry se apoyó en la pared y se sentó con cierta dificultad. Desató la corbata alrededor de su cuello y respiró profundamente, mientras el chico miraba algo aturdido por la ventana, que ofrecía una vista del campo de fútbol. Y también el chico pelirrojo corriendo por el campo. Ron Weasley. Si hubiera sido hace 5 días, este nombre, tan común y corriente, quizá no le habría despertado mucho interés. Pero tras experimentar ese sueño fantasioso, pero increíblemente realista, esa noche, Harry sintió una oleada de mareo. Si hubiera conocido a Ron Weasley primero, entonces no sería difícil explicar que el chico pelirrojo apareciera en el sueño, aunque obviamente él soñó primero. Además, la coincidencia de los acontecimientos no se limitó solo a esto. Potter, ¿estás ahí? El chico no supo cuánto tiempo estuvo distraído hasta que una figura bloqueó la luz del sol frente a él. Le pregunté a Dursley en el campo, y me dijo que regresaste primero, pero no vi a nadie en el dormitorio. Lo siento, parece que perdí la llave. El chico rubio, regordete y de cara redonda se sentó junto a Harry. Bueno, ¿cuándo piensas volver? Oh, volvamos ahora, Neville. Mirando al chico a su lado, Harry sintió que se le secaba la garganta mientras respiraba profundamente y se ponía de pie. Oh, nos vamos entonces. Seguro, una conversación carente de sustancia. Harry miró la espalda de ese chico. Sí, era la última persona de su dormitorio para 4 personas, Neville Longbottom, inquietantemente idéntico al niño olvidadizo del sueño, incluso con la etiqueta de olvidadizo. Harry no sabía cómo explicar estos fenómenos. Un Ron pelirrojo podría descartarse como una coincidencia, tal vez recordaba mal, ya que el sueño había comenzado a desdibujarse, pero... ¿un sueño profético? ¿O un déjà vu? Reflexionando sobre los términos que había encontrado en la biblioteca estos últimos 2 días, Harry suspiró. Sí, incluso en la búsqueda de la verdad en la biblioteca, Harry todavía se topó con otra figura familiar, cabello castaño esponjoso, dientes prominentes. Harry todavía recordaba la curiosidad en el rostro de aquella chica cuando espontáneamente gritó su nombre. Pero no le confió su experiencia y los asuntos de este sueño al amigo más inteligente de su sueño. Maldita sea, ¿cómo se suponía que debía empezar? Te vi en mi sueño. Nos conocimos en el camino a una academia de magos, y usaste una varita mágica para arreglar mis lentes rotos. Todo parecía una locura, ¿no? Al regresar al dormitorio con Neville, Harry abrazó los libros que había tomado prestados de la biblioteca y regresó a la cama. No quería interactuar demasiado con estos personajes del sueño, al menos no antes de descubrir la naturaleza del sueño. Pronto, Dudley y Ron también regresaron al dormitorio después de jugar a la pelota, pero Harry permaneció absorto en sus libros, hasta que llegó la revisión nocturna del dormitorio. Harry Potter. Un hombre joven con un traje elegante estaba en la puerta del dormitorio, enumerando nombres en voz baja. Estoy aquí, profesor Ridley. Al oír el llamado, Harry se levantó rápidamente de su cama. Neville Longbottom, genial, parece que todos están aquí. Nadie respondió. Después de todo, solo habían pasado 3 días desde el comienzo del semestre, y nadie le resultaba familiar. Al igual que el apuesto hombre rubio que estaba en la puerta, la impresión que Harry tenía de él se limitaba a su apellido y puesto. Como profesor de física, Harry solo lo había visto una vez durante la clase de la tarde de ayer. Muy bien entonces, descansa bien, asegúrate de no deambular por ahí. El hombre cerró el libro de asistencia en su mano, no dijo nada más y se giró para salir del dormitorio, cerrando la puerta pensativamente mientras salía. Pero por alguna razón, aunque los pasos afuera se habían desvanecido, Harry continuó mirando fijamente la puerta.
Este profesor Riddle siempre le daba una sensación extraña, que era completamente diferente de la inexplicable sensación de familiaridad que le traían Ron, Neville, Hermione. Oye, Harry. ¿Qué te pasa? Dudley sacudió vigorosamente el hombro de Harry con su regordeta mano. ¿Qué está pasando? Sintiéndose un poco mareado, Harry parpadeó, tratando de detener a su primo, pero sabiendo que los humanos no podían competir físicamente con la fuerza de un jabalí. Oh, lo siento. Mirando al niño agachado en el suelo casi a punto de vomitar, Dudley se frotó torpemente la parte posterior de la cabeza. Iba a decir que estamos planeando jugar algunas cartas, ¿te gustaría unirte? Harry giró la cabeza con la mirada perdida, al ver a Ron y Neville ya sentados a la mesa en el centro de la sala. Quizás notando la mirada de Harry, Ron, que barajaba las cartas, levantó la vista, observó al chico, todavía algo perplejo, y negó con la cabeza sin expresión alguna. Potter probablemente no sabe jugar. Después de todo, no le interesan los juegos de estos niños, dijo el chico arrastrando las palabras con sarcasmo. Ron y Harry no se llevaban bien, pero no siempre fue así. Al menos cuando se conocieron, Ron fue bastante amigable, mientras que la reacción de Harry fue más bien, bueno, retrocedió 2 pasos exageradamente, el pánico en sus ojos era obvio incluso para un tonto, como si un monstruo hubiera aparecido ante él. Después de eso, Harry no hizo nada para enmendar el error, simplemente se quedó mirando a Ron durante un largo rato, sin siquiera parpadear. Comprensiblemente molesto por ser recibido de esa manera, Ron no estaba demasiado enojado en ese momento, incluso invitó a Harry a jugar fútbol al día siguiente. No fue hasta que Harry, aún un poco confundido, lo rechazó con un "no me gustan estos juegos de niños" que Ron finalmente dejó de mostrarle amabilidad. Pero como eran compañeros de dormitorio, Ron se burlaba de él de vez en cuando. Mirando a Ron con cara de pocos amigos, Harry de repente se sintió un poco triste, pero rápidamente se limpió la comisura de la boca, por supuesto, mientras Ron lo miraba confundido, se dejó caer frente al chico, por supuesto que jugaré, ¿a qué estamos jugando, bridge? Sí. La mano de Ron se detuvo levemente mientras barajaba las cartas, y al encontrarse con la mirada de Harry, de repente sintió una extraña sensación de incomodidad. Muy bien, entonces reparte las cartas. Harry asintió. Tras pasar 2 días y medio en la biblioteca sin ningún progreso, decidió no evadir más el peculiar sueño. Quizás era una premonición, o tal vez, el mago del sueño realmente existía. El niño respiró profundamente, cogió sus 13 cartas y miró fijamente a Ron, sentado frente a él. Si quería descubrir la verdad, bien podría empezar por el mejor amigo del sueño en busca de pistas. El 5 de septiembre, Ron me invitó a jugar a las cartas. El 7 de septiembre hacía calor, así que jugué a las cartas cuando refrescó por la noche. Al día siguiente, la profesora McGonagall me regañó por dormirme en clase. El 12 de septiembre el clima se volvió frío, Neville se resfrió y tuvo fiebre, jugó a las cartas para acompañarlo. 26 de septiembre, volví a la escuela desde casa, continué jugando a las cartas. El 2 de octubre hice un examen de física esta mañana, el profesor Riddle me elogió, así que me recompensé con una noche de juego de cartas. 3 de octubre, cartas jugadas. 4 de octubre, cartas jugadas. Mirando el diario negro medio lleno, Harry torció las comisuras de sus labios, dándose cuenta de que había olvidado un poco el propósito del cuaderno, probablemente destinado a registrar el progreso de su investigación sobre ese sueño. Solo que parece que hubo algunos contratiempos. Harry, ¿quieres jugar a las cartas? La voz de Ron sonó como un encanto al oído de Harry. Olvídalo, hoy no, Harry negó rápidamente con la cabeza y continuó. Además, Longbottom aún no ha vuelto, 3 personas no son suficientes para divertirse. Por cierto, ¿cómo va tu preparación para los exámenes parciales? No jugar está bien, pero, los exámenes parciales. Ron lo miró con incredulidad. ¿Estás loco? No faltan más de 2 meses. Ni siquiera hemos celebrado a Joe en este año. Pero hoy, en la biblioteca, me encontré con Hermione, ella me dijo, esa Granger.
Ron levantó la vista y abrió la boca cómicamente. Vamos, Harry, está loca, apuesto a que cree que los exámenes XE, Certificado General de Educación Secundaria, son mañana. No le hagas caso, Harry, ven a jugar. Oh, cierto, acabas de decir que no hoy. Diciendo esto, Ron, algo abatido, guardó de nuevo en su bolsillo la baraja de cartas ya robada. Harry se rascó la cabeza. Su relación con Ron cambió más rápido que el clima en Inglaterra en octubre. Después de todo, solo eran estudiantes, sin rencores profundos entre ellos, sobre todo cuando los juegos de cartas eran un pasatiempo común para mediar en sus interacciones. Rápidamente se convirtieron en compañeros de piso con un vínculo casi paterno-filial. Pero, tal como en ese sueño, a Ron no le agradaba mucho ese maniático del estudio con dientes salidos que pasaba todo el día en la biblioteca. Y durante este mes de vida escolar, Harry gradualmente emparejó a las personas que lo rodeaban con los amigos, compañeros de clase y profesores de su sueño. El profesor de literatura era como la anciana de su sueño que podía convertirse en un gato. El profesor de química se parecía al viejo murciélago del sueño, solo que su color era mayormente blanco. Sus compañeros de clase correspondían casi perfectamente a la casa Gryffindor en el sueño. Y Ron realmente tenía 3 hermanos mayores, uno de los cuales era el presidente del consejo estudiantil. Estos descubrimientos llevaron a Harry a empezar a preguntarse si había algo mal con su cerebro. Quizás porque, cuando le contó esto a Hermione, claro que no mencionó palabras como mago, ella rápidamente encontró 2 libros de la biblioteca. Quizás sea un fenómeno de mapeo de memoria. En realidad no nos conoces, es solo que tus compañeros de clase en ese sueño te hicieron sentir un déjà vu, y eso te hizo pensar en nosotros como ellos. El libro lo dice. Hermione cerró el gran tomo en su mano, cuya portada estaba pintada con un gran cerebro rojo. ¿Es ese el caso? Puede ser, pero ¿cómo pudiste tener un sueño tan claro? ¿Cuándo fue? La noche antes del comienzo de clases. ¿Tanto tiempo lo recordaste? Hermione abrió los ojos de par en par y abrió otro libro. Según la teoría de este libro, cuanto más tiempo permanece un sueño en el cerebro humano, más borroso se vuelve. De hecho, se está volviendo borroso, pero por lo general, se olvida por completo en el lapso de una sola mañana. Lo recordaste por mucho tiempo. Ojalá yo también pudiera tener sueños así. Sí, entonces podría estudiar en mis sueños, duplicando mi tiempo actual. No, si el tiempo en los sueños difiere de la realidad, entonces sería varias veces el tiempo de estudio, lo cual sería maravilloso. Ah, por cierto, he visto un avance del contenido para el próximo año. ¿Quieres unirte? No, gracias. Por primera vez, Harry estuvo de acuerdo con la opinión de Ron. Esta chica era definitivamente una maníaca. Pero después de esa conversación, Harry casi desistió de seguir profundizando en ese sueño. Quizá, como dijo Hermione, solo era una especie de déjà vu. En lugar de enredarse en estas cosas que parecían absurdas, era mejor jugar a las cartas. Aquí vamos. Entonces, el pequeño mocoso notó algo. Cállate. No puedes largarte. Toda tu familia está muerta y tienes que estar rondando por la oficina del director. William dijo irritado, realmente quería lanzar una maldición maligna sobre el retrato del director Black colgado en la pared. Este idiota era aún más molesto ahora que se había convertido en una pintura, al menos no era tan ruidoso antes. Pero esta vez, cuando las palabras de William cayeron, toda la oficina se sumió en el silencio. ¿De verdad se han ido todos? Sintiendo que algo andaba mal, William volvió a levantar la vista. Casi, asintió Blake, el último también estuvo encerrado en Azkaban, para toda la vida. Esta vez el retrato no emitió ningún sonido, solo asintió en silencio. Vaya, no te llevas nada a la tumba. Llevas décadas enterrado. No sirve de nada obsesionarse con estas cosas. William negó con la cabeza, intentando consolarlo distraídamente, pero sabía que el otro no lo escucharía. Al fin y al cabo, estos sangre pura se preocupaban más por su linaje que el otro, incluso con mayor obsesión con cada generación. Es un hecho científicamente comprobado que los matrimonios entre parientes cercanos suelen dar lugar a fenómenos
Pero el retrato simplemente negó con la cabeza y cambió de tema. Diría que sí hay una manera. Siempre te he admirado mucho, chico, ¿por qué no te cambies el apellido a Blake? Sé que tengo algunas tataranietas, aunque son un poco mayores y ya están casadas. Pero para ti, la edad no debería ser un problema, Langlock. Al final de su ingenio, William movió su varita. Nunca debería haber sentido ni una pizca de simpatía por ese idiota. Sintiendo finalmente la paz en la oficina del director, William respiró aliviado. Afortunadamente la magia antigua funcionó, de lo contrario el hechizo no tendría ningún efecto en el retrato. Apartó la mano de la frente de Harry y examinó la oficina. Dumbledore no estaba, se había ido al mediodía, diciendo que Luisengamot estaba a punto de dar su veredicto final sobre el incidente del dragón de fuego en el Circo del Cielo Estrellado en Edimburgo. Y a William no le importaba. Había dejado ese asunto enteramente en manos de Mundungus. Incluso si el circo había desaparecido por completo, no importaba, ya que no le faltaban galeones. Con su habitación llena de criaturas mágicas, especialmente un bosque entero de acromántulas, los subproductos de esas criaturas fueron suficientes para que él usara su riqueza para comprarse una entrada a Luisengamot. Fawkes, déjame comprobar si tu desarrollo es normal. Tras dar una vuelta, William se acercó con decisión a donde el Fénix se encontraba posado junto a la puerta. Tras haber alcanzado su nirvana e incluso haber emergido inicialmente de la etapa de cría, Fawkes lucía mucho más adorable que su anterior estado de cansancio. Sus plumas llameantes cubrían todo su cuerpo y las largas plumas de su cola colgaban tras él. Y en ese momento, Fawkes miró con un par de ojos oscuros y brillantes, mirando desconcertado a William que extendía dos manos siniestras hacia él. Fawkes, ¿cómo es que tú, por la noche? Dumbledore, justo saliendo de la chimenea, notó inmediatamente que el Fénix de Fuego tenía al menos la mitad de las plumas de su cola perdidas. Tos, es el periodo de muda del Fénix últimamente. William tosió rápidamente un par de veces, comenzando a cambiar de tema rápidamente. Por cierto, como director, ¿no debería preocuparse primero por sus estudiantes? Oh, está bien, ¿cómo está Harry ahora? Dumbledore guardó silencio un momento y no insistió en el asunto de Fawkes. Se giró para mirar al chico que descansaba a un lado de la oficina. En ese momento, el chico yacía boca arriba, con el rostro extremadamente tranquilo, incluso algo pálido. Este Tom sí tenía algo. Absorbió casi por completo la energía que dejé en Ginny, la magia que creó. De verdad, nunca pensé que la magia antigua pudiera aplicarse de esta manera. Me da la impresión de usar inapropiadamente un rifle para encender. TSK, muy insatisfactorio. William hizo un puchero. Tenía que admitir que Voldemort era más inteligente de lo que imaginaba, al menos en el campo del estudio de la magia. En realidad, era una persona común y corriente, bueno, quizá un poco mejor que la gente común. Para hacer una analogía, era como un tirador capaz de quitar una vida con solo apretar el gatillo, pero no entendía cómo se fabricaba el arma. Aunque a la gente le gusta Voldemort, puede que no sean tan precisos al disparar, pero podrían trazar planos para construir el arma. Entonces, William suspiró, razón por la cual estudiaba continuamente estas cosas a pesar de no tener una actitud natural para ellas. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Dumbledore frunció el ceño, como si quisiera una respuesta. Hay varias opciones, según lo que quieras. Primero, podría romper la magia directamente. Es simple, pero no lo recomiendo. Primero, podría dañar a Harry. No puedo garantizar que nada salga mal. Y segundo, ¿todavía quiero estudiar esta magia? En segundo lugar, destruye el Horrocrux de Voldemort en el diario, y el hechizo se levantará naturalmente. Tercero, bueno, aún no he descubierto la tercera opción, todavía tengo que investigarla, pero siento que Harry realmente no quiere despertar. Quizás podríamos intentar sumergirnos en el sueño. Parece que me diste opciones, pero en realidad no lo hiciste. Dumbledore se levantó y se sentó junto a Harry, con su mano arrugada presionando la frente del chico. Al instante siguiente, un halo palpitante de color gris blanquecino apareció en la frente del chico, con un aspecto vibrante. Sin embargo, Dumbledore no pareció contento con esto.
Se quedó mirando el halo en silencio durante un buen rato hasta que un destello verde apareció y desapareció en su interior. Es imposible, ríndete. Al ver esta escena, William negó con la cabeza. Claro que sabía lo que hacía Dumbledore. Ya habían confirmado que Voldemort fue el culpable de que Harry cayera en un sueño profundo. Más precisamente, fue el alma del diario. Aunque William desconocía la edad de Tom, asumió que no era muy vieja. Después de todo, este diario ni siquiera había sido encantado con un hechizo antirrobo. Esto era un signo de inexperiencia. Y justo ahora, Dumbledore intentó usar magia de memoria para eliminar la influencia de Voldemort en la mente de Harry, pero claramente falló. Después de todo, si realmente fuera tan sencillo de resolver, William no habría estado ocupado toda la tarde. La terapia de bofetadas fue ineficaz, dejó el rostro de Harry enrojecido y no se sentó de la cama llamando a su madre como antes. Exprimir aceite de chile en la boca de Harry tampoco tuvo ningún efecto, excepto que casi le causó un daño secundario al asfixiarlo. El método de despertar la conciencia a la fuerza y eliminar a Voldemort era factible, pero precisamente ahí fue donde Voldemort demostró su astucia. Usó la energía de William para unir su alma y el origen del alma de Harry. Aunque William no entendía cómo Voldemort lo lograba, unir dos almas incompatibles era muy difícil. Sin embargo, Voldemort lo logró. Ahora estaban tan estrechamente conectados que parecían una sola persona. Actualmente, William podía extraer a Voldemort oculto bajo la conciencia de Harry, lo cual no le resultaba difícil, pero también existía el riesgo considerable de extraer directamente el alma de Harry, convirtiéndolo en un caparazón sin emociones. Esto le recordó un recuerdo que vio hace un siglo en la cuenca de meditación del Guardián, de alguien con el mismo talento que él, Isadora Morgana. Una loca obsesiva que intentó ahondar en el alma y la magia de las emociones hasta el extremo. Ella drenó las emociones de su familia, amigos e incluso estudiantes, convirtiéndolos en cáscaras y afirmó que era para crear un mundo mejor. Esto hizo que William comprendiera que cualquier poder podía ser un arma de doble filo. Ese recuerdo también lo llevó a resistir la tentación en el último momento, a negarse a aceptar la magia emocional en la bóveda secreta y a seguir protegiendo esta fuerza potencialmente destructora del mundo. Espera, ¿eso significa que, realmente salvó al mundo 2 veces? Después de todo, negarse a destruir el mundo igual salvar el mundo. Sí, la ecuación es válida y la conclusión es correcta. Fue difícil, pero lo logró. Y el intento de Dumbledore estaba, naturalmente, condenado al fracaso. Aunque pudiera ser el mayor mago blanco del siglo XX, era una pizarra en blanco en el estudio de la magia antigua. Entonces, los 3 métodos que mencionaste antes. Sabiendo que había fracasado, Dumbledore suspiró. Se levantó y miró a William, que se acercaba a Fawkes, listo para atrapar al culpable con las manos en la masa. Omitamos el primer método. No querrás que Harry se vuelva idiota, ¿verdad? William se ajustó las gafas recién formadas, sacó su varita mágica, la golpeó contra la pizarra transformada en un fénix trepador y se guardó a Fawkes, que se había caído de su nido. Luego, segundo, encuentra ese diario. William frunció el ceño, basándose en los testimonios que había recogido esa tarde de Madame Pomfrey, Hermione y Ginny. Sí, puedo confirmar que nadie entró en la enfermería esa noche, le aseguró Madame Pomfrey a William con seguridad al ser interrogada, afirmando que era imposible que se equivocara. Había mantenido una patrulla rutinaria cada 2 horas durante casi 10 años. ¿No necesitas dormir? William estaba un poco sorprendido. Dormir. Ese desperdicio de vida solo requiere el mínimo tiempo. La seguridad de los pacientes es lo primero. La voz de Madame Pomfrey se debilitó. Además, el ala del hospital no siempre está ocupada por pacientes. Esos casos petrificados no necesitan cuidados. Sí, no lo comprobé en ese momento. La expresión de Hermione era algo molesta, aparentemente indecisa sobre por qué había sido tan descuidada. Harry me acaba de decir que su diario había desaparecido en ese momento, y no revisé su bolso. Al decir esto, pareció entender algo. ¿Quieres decir que el diario de Riddle siempre estuvo en el bolso de Harry?
simplemente no podía verlo. En el momento de la pregunta, era la hora de la cena, y al ver a los estudiantes en el gran comedor, Hermione inmediatamente bajó la voz y cambió su redacción. Tras recibir un asentimiento afirmativo de William, la niña jadeó, contribuyendo al calentamiento global. Luego preguntó: por cierto, quiero saber si Dumbledore le dio ese diario a Harry. Sí, estuve observando todo el tiempo. Ginny asintió, metiéndose un filete en la boca. Quería darle una carta de amor en ese momento, pero desafortunadamente, a Harry parecía gustarle otra persona. Mientras hablaba, giró la cabeza para mirar la mesa de Ravenclaw detrás de ella. Así que, he estado planeando rendirme últimamente. Sin embargo, estaba sentada justo a su lado en ese momento, y estoy segura de que nadie tocó su bolso. Genial, entonces ¿qué has estado haciendo con Minifleur últimamente? William asintió, evitando la mirada apretada de alguien al otro lado de la mesa debido a una pregunta sin respuesta, y continuó preguntando. Nosotros, no, Kabuda no nos dejó decírtelo. Al darse cuenta, Ginny se negó a responder, y por mucho que William preguntara, ella permanecía en silencio. Así pues, lo más probable es que el diario siempre hubiera permanecido en la mochila de Harry Potter, pero se había escondido justo delante de sus narices. Esto no era difícil para una creación de las artes oscuras que había contactado con el alma de Harry y recibido el poder residual de William. Entonces, esos percances casuales de Harry pueden explicarse. Mientras explicaba su razonamiento, William sacó el diario de Voldemort del tercer bolsillo dentro de su túnica. Lo encontré debajo de la almohada del profesor Lockhart. Ahora que lo pienso, ya es la tercera vez que cae en mis manos. Dumbledore tomó el diario de la mano de William, hojeando en silencio las páginas en blanco. El reflejo de sus gafas oscurecía los ojos azules del anciano, impidiéndole discernir sus pensamientos. Sí, profesor, nuestro querido señor Tom ya no está aquí. William tomó la mano del anciano, abrió el diario por la primera página y vio que la firma en la esquina inferior derecha, que ya estaba un poco borrosa, ahora estaba completamente borrada, como si alguien la hubiera remojado en agua durante mucho tiempo. Aunque no sé cómo lo hizo, continuó William, pero ahora, el alma de Harry está completamente entrelazada con la de Voldemort. Mientras hablaba, giró la cabeza y miró al niño que aún dormía. Para un pequeño mago de segundo año, Dumbledore, creo que estás apresurando las cosas. Dime lo que piensas. El anciano suspiró, cerró el diario en su mano y en lugar de responder a las dudas de William, se quitó las gafas y se presionó suavemente la frente. Oh, está bien, asintió William, no continuó hablando y en su lugar cambió de tema según la idea de Dumbledore. Voldemort creó un paisaje onírico para Harry, aunque no conozco el contenido, debe ser mucho mejor que la realidad, razón por la cual Harry está algo perdido. Entonces, ¿por qué haría eso? Dumbledore frunció el ceño con fuerza y miró el diario que tenía en la mano, aparentemente perdido en sus pensamientos. ¿Por qué? William negó con la cabeza. ¿Quién sabe? Quizás esté loco. Quizás quiera ver cómo es realmente el Salvador que lo derrotó. Si yo fuera él, habría tomado el cuerpo de Harry Potter para resucitarlo inmediatamente anoche, así que no entiendo por qué hace esto. Durante este período, William acumuló algunos conocimientos sobre artefactos del alma. Antes no sabía mucho, después de todo, no se especializaba en artes oscuras, y la idea de desgarrar el alma de alguien para ganar la inmortalidad parecía no tener ventajas para él, sino que hacía que uno se perdiera a sí mismo. Pero la biblioteca de Hogwarts parecía carecer de registros relacionados con los artefactos del alma, incluso la infame magia del veneno mortal solo mencionaba brevemente el término artefacto del alma. Esto es razonable, después de todo, ¿no resulta un poco extraño que la biblioteca de una escuela tenga un libro que enseñe a otros cómo matar sin escrúpulos y alcanzar la inmortalidad? Entonces, ¿cuál es tu decisión? William interrumpió sus pensamientos errantes y miró a Dumbledore. ¿Destruir directamente el artefacto del alma? Preguntó señalando el diario que el anciano sostenía. Aunque Voldemort está ahora en la cabeza de Harry, su huella no puede desaparecer así como así.
Así que, aunque a simple vista el artefacto del alma es indestructible, creo que tienes una manera. Dumbledore no respondió, levantó la mano. Acción. Al instante siguiente, un gran volumen de tapa marrón voló desde lo alto de la estantería. Aterrizó lentamente frente a Dumbledore, y William pudo ver el título de la portada. Magia negra avanzada desvelada. Sí, de hecho, la magia oscura extremadamente destructiva puede destruir un artefacto del alma. Dumbledore abrió el volumen que tenía en la mano, pasando hábilmente a una página en particular. Especulé sobre la razón de la inmortalidad de Voldemort, y ahora parece ser el artefacto del alma. William se acercó más y vio un pasaje de texto en algunas ilustraciones que quitaban la cordura que detallaban el método de creación de artefactos de alma y, sorprendentemente, también había un tutorial de destrucción. Entonces, ¿qué tal si probamos el crucio? William agarró su varita mágica, ansioso por probar. Interrogación de cierre. ¿Qué pasa? ¿No es ilegal usarlo solo en personas vivas? Señor, estamos aquí para destruirlo, no para torturarlo. El crucio es magia oscura, pero no tiene poder destructivo. Dumbledore se llevó la mano a la frente y suspiró. Además, no pienso hacerlo así. Mientras hablaba, el anciano cerró la magia negra avanzada revelada que sostenía. Quizás deberíamos escuchar tu tercer método, entrar al paisaje de los sueños. Esta es solo una introducción general, para ser precisos. Extraer el paisaje onírico actual de Potter, luego usar un dispositivo similar a una palangana de meditación y luego un mapeo externo del alma. La viabilidad de este método solo existe en teoría por el momento. Si realmente puede tener éxito, depende de un mayor desarrollo. William explicó que este era un método que él diseñó a la inversa basándose en la magia de los sueños construida por Voldemort, de viabilidad desconocida, tasa de éxito desconocida y no estaba muy seguro de las consecuencias del experimento. ¿Puede la palangana de meditación hacer esto? Dumbledore giró la cabeza y miró el nicho a su lado. Llevaba décadas usando esa palangana de meditación, ¿cómo era posible que no supiera que tenía esa función? Tus cosas comunes seguramente no tienen esa capacidad. William miró hacia donde miraba Dumbledore y se encogió de hombros con desdén. Además, dije algo como una palangana de meditación, ¿no puedes prestar atención en clase? Está bien, ya que lo has decidido, me llevaré a Harry entonces. Al ver que Dumbledore no respondía, William aplaudió, agitó su varita y Harry, con cama y todo, flotó y lo siguió. Espera, ¿no acabas de decir que también te llevarás a Potter? Dumbledore parpadeó e instintivamente extendió la mano como para detenerlo. Necesito estudiar, maldita sea. ¿Qué te dijo realmente ese viejo bruto de Blake? No se puede hacer aquí. No hay nada aquí, necesito ir a mi casa, tengo el equipo, yo también quiero ir. De ninguna manera, tengo privacidad, ¿sabes? Hola, director. Cuando Dumbledore salió arrastrándose de la chimenea, Cedric casi rompió su pluma, y una mancha de tinta se derramó sobre la mayor parte de su ensayo de la clase de pociones. Deja de perder el tiempo, lleva a Harry a la habitación 17. William interrumpió la sorpresa de Cedric, arrojándole a Harry, con cama y todo, al chico. Ah, ok, el chico murmuró algo inexpresivamente y luego empezó a intentar arrastrar la cama de Harry. Usa el hechizo levitante, Muggle. William le dio una patada en el trasero. Oh. Cedric finalmente reaccionó, agitando su varita mágica, y desapareció en la habitación recién aparecida con Harry y la cama. Sala de los menesteres. Dumbledore observó con curiosidad sus alrededores y se acercó a las filas de calderos en la esquina de la habitación, olfateando con su nariz torcida. ¿Es esto, poción multijugos? También llamada la sala de, no andes husmeando, viejo, si la poción sale mal, tú eres el responsable. William empujó con impaciencia al anciano, que parecía ansioso por levantar la tapa del caldero, para que mirara a un lado. No está permitido que los estudiantes preparen pociones en Hogwarts. En verdad que no.
Dumbledore negó con la cabeza, luego miró hacia arriba, encontrándose con un par de ojos de color naranja amarillento en el aire. Sin embargo, las reglas de la escuela establecen claramente que los estudiantes tienen prohibido tenerlo en el campus. El anciano levantó la mano, señalando al lagarto negro batiendo sus alas y flotando en el aire. Eructar. Norberto dejó escapar un eructo y una llama escarlata encendió la barba de Dumbledore. Final del capítulo.